Muy buenas tardes. Estoy acá con 3 Biblias abiertas, porque llegamos al capítulo, no sé si decir, capítulo estrella del libro de Romanos, pero en realidad lo que es un capítulo que hace una inflexión en todo lo que viene enseñando doctrinal, de la fe, de la justicia, de la obra de Dios. Y como lo fuimos viendo, en estos días no me salía la palabra, hemos ido rumiando, ¿no? Rumiando, tratando de entender, volviendo atrás. Eh, eh, este tiempo en el cual el apóstol Pablo, teniendo delante, ¿no? Lo dijimos todos los días, cristianos que venían del paganismo, a cristianos que venían de Israel, y entonces mirado desde acá, he hecho un trabajo extraordinario de enseñanza que fuera para unos, para otros, que confrontara especialmente a los israelitas, que por estar agarrados a la ley, tenían que entender que todo eso no les daba la salvación, sino que la justificación era por la fe en Cristo y por su obra. Bueno, pero no terminamos de leer el capítulo 11, porque de tantas veces que hablamos como de imaginar, ¿no? ¿Cómo se colocaría el apóstol Pablo en lo que iba a enseñar ese día, en el tema que iba llevando, en la confrontación a unos a otros, especialmente en estos capítulos 9, 10 y 11, ¿no? Que después de todo lo que habló los israelitas en el 9, en el 10 y parte del 11, de repente dice, me dirijo ahora a ustedes los gentiles. Y les da también con todo en cuanto a que debían dejar todo lo que traían desde antes de su paganismo y estar dispuestos a saber que formaban parte de un árbol, que era el árbol de raíz israelita y que habían sido injertados y que también los israelitas que se arrepintieran iban a ser reinjertados. Hemos reconocido esto como una figura del lenguaje muy interesante, muy clara también, muy clara. Lo que pasa es que hay que leerlo cuidadosamente, ¿no? Muy bien. ¿Y cuándo terminó el apóstol Pablo de escribir todo esto? Decíamos de imaginarlo, ¿no? Bueno, ya está. Ya les dije todo lo que había que enseñar para que se ubiquen, para que enderecen su mirada a Jesucristo en primer lugar. Y entonces, en vez de terminar ahí el capítulo 11, en 11:32, que dice, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, fueron desobedientes los unos y los otros, con el fin de tener misericordia de todos. Y yo quiero pensar que ese pensar el apóstol en la misericordia de Dios, que recibía a todos por igual y que es Dios de gentiles y Dios de israelitas, le sale acá yo tengo en mi Biblia el subtítulo de doxología, ¿no? Un acto de adoración completo y total. Y dice, lo leo en la NBI, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Ahora, si nos paramos acá y miramos, Pablo, que había dado unas lecciones tremendas a todo ese pueblo cristiano nuevo, nada salió de él de darse algún crédito,
de regocijarse en lo que él había entendido para poder enseñar. No. Toda la gloria es para Dios. Y además es reconocer riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que era lo que a lo cual ellos tenían que llegar y en primer lugar reconocer. Y después dice, qué indescifrables sus juicios, impenetrables sus caminos. Y él había estado enseñando eso, pero finalmente en una adoración, no sé, completa diría, llega a decir eso. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Ni aún el más sabio de los rabinos conocedores del Antiguo Testamento y ahora vuelto cristiano por la gracia de Dios que lo había tirado al suelo en el camino a Damasco. Y en el 35 dice, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Es como decir, ninguno de nosotros tiene que creer que Dios tiene que devolvernos algo. Y antes había dicho que Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de ellos. Y termina en el 36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Esta doxología debiera ser como para todos los días hacer la oración en nuestra alabanza a Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué reconocimiento como de que no llegamos a conocer a Dios más de lo que podemos entender por la Biblia, pero claro, tenemos el Espíritu Santo, quien nos enseña y quien nos guía. Llegamos al capítulo 12. Capítulo 12 ha sido el centro de la predicación del día domingo en la iglesia del centro del pastor Sebastián Golucio. Y hemos aprendido mucho, no el 12, 12, 1 y 2. Y hemos tenido una visión ampliada del significado de estos dos versículos que son, claro, que son realmente solamente para una predicación completa. Y él tuvo una enseñanza para guiar nuestra mirada, buscando la palabra que estaba en el centro de todo lo que Pablo estaba diciendo. Vamos a leerlo y después vamos agregando algunas cosas que tomé nota de lo que el pastor decía. Bueno, empezamos a leer. Voy a leer estos dos versículos en la madre de las Biblias, Reina Valera 60. Así que, hermanos, después de todo lo que dijo, así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocido suena, los que hemos crecido con la Reina Valera, los que solo leen Reina Valera, pero quiero leerla un poco más ayornada en NBI y después tengo otra. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo primero que me salta en estos dos versículos es el apego del apóstol Pablo a decir
3 adjetivos juntos, como si fuera poco 1, 2, 3. Dice que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Nos decía lo mismo la Reina Valera? Ya me olvidé. Vivo, santo, agradable a Dios. Muy bien. Y lo último era para comprobar, y acá juntó los 3 adjetivos, porque en Reina Valera dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son las 3 mismas palabras. Voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nosotros siguiéramos leyendo, aunque lo conozcamos, no entenderíamos demasiado, porque son 2 versículos que hay que desarmarlos completamente, que hay que rumiarlos, tratando de entender, y sobre todo, para quienes solamente sacan los versículos y los usan y los repiten y son una bendición, pero esto viene encabezado por lo tanto. Nosotros hacemos este tipo de lectura, no hacemos una predicación fuera del pastor Sebastián en el último culto. Lo que hacemos es rumiarlo y tratar de desarmarlo todo para llegar al fondo, después de haber leído 11 capítulos de Romanos. Y acá hay un nuevo por lo tanto. Yo digo, a ver, ¿cuándo fue la última vez que dijo por lo tanto? Al comienzo del capítulo 11. ¿Sí? Pablo enseñaba algo y luego daba la consecuencia en la vida, en la fe. Muy bien, por lo tanto, hermanos, ahora, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta la misericordia. Era lo último con lo cual él había terminado la enseñanza, que Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, y acá viene la entrada a la puerta, con el fin de tener misericordia de todos. Eso había dicho. Aunque todos se sean desobedientes, la misericordia de Dios es la que abre el camino. Entonces, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, y acá sí que hemos recibido acerca del concepto de adoración espiritual, que es lo que decía Reina Valera, que presentéis vuestro sacrificio vivo. ¿Era así, sacrificio vivo? No, en adoración espiritual venía más allá, que es vuestro culto racional. Acá está apuntando y Pablo venía en mente de todo lo que era rechazar los ritos, rechazar la religiosidad, todo aquello que había sido central en la vida de los judíos antes de convertirse y en la vida de los paganos. Me viene a la mente los templos con esas antorchas y con, no sé si no eran velas, supongo, pero sí con toda esa adoración simbólica, así, ¿no? Y entonces pareciera contrapuesta a lo que dice Reina Valera, quizás era lo más cercano, pero la NBI quiere apuntar a, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, o sea, en una espiritualidad nueva, diferente. La idea de racional, bien, de analizar todo eso que había sido la enseñanza de los capítulos 1 al 11. Que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Me preocupa si alguien que viene que no conoce mucho la Biblia, no entienda eso de ofrecer su cuerpo en sacrificio, pero evidentemente Pablo estaba anteponiendo a todo lo que había sido la religiosidad judía. Ellos llegaban al perdón de Dios por ofrecer el sacrificio de animales muertos. Así que está haciendo una nueva figura del lenguaje para mostrar
lo que estaba pidiendo frente a la misericordia de Dios, estaba pidiendo la entrega del cuerpo, y esto es de la vida entera, como un sacrificio vivo, contraponiéndolo a muerto. A ver, me acordaba de 6:11, creo que es 6:11, el Pablo mismo había dicho, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Esto ya lo había dicho entonces, es más claro quizás acá en el capítulo 6, pero acá está redondeando, acá está cerrando toda enseñanza, entonces había que presentarse en adoración espiritual como yo, como persona, entregar a Dios mi vida entera, un sacrificio vivo, santo, apartado y agradable a Dios. No agradable a mí que diga qué bien me comporto, no, que sea agradable a Dios. Estamos ahí, después voy a leer la tercera, para terminar voy a leer la tercera de las traducciones. Bien, Reina Valera decía, no os conforméis a este siglo. Y nosotros recibimos en el mensaje la palabra conformarse, ¿no? Conformar. Acá dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden, esa idea. Conformarse es tomar la forma y amoldarse es lo mismo al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cambio, 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 es lo que el Señor quiere. Y ese cambio es el que llega a la última frase, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Acá no está directamente la palabra obediencia, que fue el centro del mensaje que escuchamos. Pero miren si todo esto nos lleva a presentarnos, comprobar lo que Dios quiere, cuál es la buena voluntad, con un cambio total. Desde nuestra mente, el pastor hablaba acerca de la espiritualidad que traían especialmente los paganos, ¿no? ¿Y qué tenemos hoy? Pero continuando, espiritualidades del tipo nueva era, que solo llevan a adorarse a uno mismo, meditar en uno mismo, lograr la paz, y no hay Dios en eso. Muchos lo han tomado en forma entusiasta, buscando la paz, pero la paz viene acá está el corazón de eso. Y esa entrega a Dios significa la obediencia al Señor, la entrega a su voluntad, a lo que Él quiere. ¿Cómo es su voluntad? Buena, agradable y perfecta. La tercera versión es la traducción de la Biblia argentina. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima, sacrificio de animales, pero no, como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Qué bien está, ¿eh? Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es perfecto, lo que le agrada, lo que es bueno, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Muy linda, muy linda. Acá, transformación, entrega, transformación interior, renovación. Todo eso va a ser la llave en la obediencia a Dios para que tengamos atención en no amoldarnos a este mundo
ni tomar de modelo, ni conformarnos, tomar la forma de todas las nuevas ideologías que este mundo trae. Pensando en los 11 capítulos anteriores, este comienzo es lo más, digamos, moderno, actual, ¿no? En el sentido de actual, para enfrentar lo que va a ser todo el 12 y gran parte del capítulo 13. La NBI llama sacrificios vivos a esta primera parte. La Biblia argentina le pone el culto espiritual. Y Reina Valera toma más todo el capítulo 12 y le pone deberes cristianos, ¿sí? Pero lo que pasa es que antes de empezar a mencionar, enumerar los deberes cristianos, primero da la base, la entrega, la obediencia a Dios, aunque nos cueste, porque todo lo que va a decir ahora Pablo de la vida cristiana no es fácil, pero aunque nos cueste, es lo que Dios quiere para que realmente seamos transformados. Y de religiosos, que era lo que Pablo apuntaba en 11 capítulos, desarmando la religiosidad de los paganos y de los israelitas para que lleguen a ser transformados y conociendo la voluntad de Dios. Bueno, versículo 3. Sigo solo con NBI, que es muy sencillo de entender. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes. Acá no toma autoridad, no, gracia les digo. Y empieza a hablar de lo que es la vida cristiana. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. No, si todo este libro romano no se puede leer y seguir adelante, esto es para meditarlo cada uno. ¿Cuál es la medida de fe que Dios me ha dado para desarrollar esa transformación? Sigue el 4. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, esto lo iba a seguir en 1 Corintios, en Efesios, también nosotros, siendo muchos, yo dije, serían muchos en esa iglesia de Roma, dice así, muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Esto es totalmente diferente. Pareciera que uno está leyendo la carta a los Efesios. No, es Romanos. Después de haberles acomodado la fe, empieza a decirles cómo tienen que ser como cristianos, nuevas criaturas. Así que entonces les dice también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Por eso lo primero le dijo la regla principal, nadie tenga un concepto de sí más alto, piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios les ha dado. Y después viene el 6, el 7 y el 8, 3 largos versículos donde dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Fíjense, primero dijo, por la gracia que Dios me ha dado voy a enseñar esto, y ahora transita a cada cristiano. Ojo, de acuerdo a la gracia que cada uno tenga, y empieza a contar los dones. Si a mí me hubieran preguntado dónde se habla de los dones, sí, en Efesios, en Corintios, ¿no? Acá está cada uno de los dones. Los escribí porque para entenderlo mejor. Primer don. Si el don de alguien es el de profecía, les habla de profecía a los hermanos que venían del paganismo. Bueno, si el don es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Esto está para trabajarlo, ¿eh? Primero, profecía. Segundo, si es el de prestar servicio, que lo preste
Si tiene un don de prestar servicio, que lo preste. Así nomás. Si es el de enseñar, que enseñe. Que no se quede el que tiene el don de enseñar sin enseñar. Obvio, pero para analizar, a ver quién tiene el don. Y después yo dije, no, pero acá repite, pero no. Divide lo que fue el don de prestar un servicio. Ahora en el 8 sigue. Si es el de animar a otros, que los animen. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Acá mete la parte práctica, ¿no? Que puede ser dinero, acción, lo que sea. Están medio mezcladitos, porque ahora pasa otro. Si es el de dirigir, liderazgo, el que tiene don de liderazgo, que dirija con esmero, cuidadosamente. Ahí debe estar pensando, ¿no? Que nadie piense de sí mismo más de lo que... Y de nuevo, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Así que tiene el de servicio, el de animar, el de socorrer y el de ser compasivo. 4 tienen que ver con servicio, atención a otros, ocuparse de los otros. Me impresionó. Todas las veces que lo había leído nunca me di cuenta de eso. Y desde el primero está, además, el de profecía, el de enseñanza y el de liderazgo. 3 contra 4, que no quita que los que tienen los otros hagan los de misericordia o servicio, todo eso. Impresionante lo de leer la Biblia cuidadosamente. Bueno, acá viene y empieza a hablar, y no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer la parte más, no, creo que vamos a llegar a terminar el 12. El amor debe ser sincero. Vienen, en muchos casos, oraciones cortitas. Es así. El amor sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Parece que está repitiendo el sermón del monte. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Esto es el complemento de lo que había dicho en el versículo 3. Nadie tenga un concepto de sí más alto. Sí, es un tratado acerca de la pureza, la santidad, la obediencia a Dios de la vida cristiana. Nunca dejen de ser diligentes. Acá aparece el servicio, ¿no? Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Eso no lo había dicho antes, ¿no? Lo que había dicho antes, que si alguno tiene el don de animar, que anime. Si el de socorrer, que lo haga. Pero acá está dándole el combustible a eso. No es cuestión de forzarse. Nunca dejen de ser diligentes. Sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. No es obligarse, no es estar mandando, si tiene que haber algo adentro, con fervor y sabiendo que todo lo que tiene que ver con el servicio, tenemos la ayuda del Espíritu, quien nos va a guiar, quien nos va a dirigir, a quien necesita, quien va... Alégrense la esperanza, acá viene la alegría, el gozo, creo que Reina Valera dice, gócense la esperanza. Esto parece otras veces que él había hablado de eso, al principio sobre todo, ¿no? Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Cada uno de estos para meditación personal. Alegría hacia adelante, sabiendo que con todo esto que está diciéndonos del desarrollo del amor, del uso de los dones, eso tenía que hacernos mirar hacia adelante con alegría. Paciencia en el sufrimiento, ya lo había dicho al principio, constancia, ¿no? Perseveren en la oración.
había dicho, ¿no? ¿Dónde era? Tesalonicenses, le dijo orar sin cesar, creo. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, de nuevo. Practiquen la hospitalidad. Otro aspecto del servicio, del dar, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Sermón del Monte. Bendigan y no maldigan. 2 veces. Y primero a quienes los persigan. Esto es también Sermón del Monte. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Esto es fantástico. Esto hay que pensarlo. Poder llegar a conectarse con el otro de tal manera de poder acompañarlo cuando está triste y de poder alegrarse con él cuando está disfrutando de algo. Esto es extraordinario. Yo creo que no hay ningún pensamiento, religión ni nada que pueda llegar a tan profundo en todas las áreas, desde la mente a todo lo que el ser humano es. Vivan en armonía los unos con los otros. Y después de todo eso que dijo antes, pero por supuesto que van a vivir en armonía. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Esto es tremendo. No sean arrogantes, ahí me vino a la memoria cuando les dijo, ¿dónde estaba antes? En el 11, en el 11 sí, que decía, no se vuelvan presuntuosos, y también le dijo a los griegos, no se hagan arrogantes, sino temerosos. Esto es una radiografía completa de lo que debe ser el Hijo de Dios. Bueno, no sean arrogantes, háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Fíjense que primero dijo a nadie, a todos. Sigue abriendo. Si es posible el 18, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todo. Y esto es mucho más completo que decir vivan en paz. En cuanto dependan de ustedes. A veces las circunstancias, no, pero si es posible, en cuanto dependa de ustedes, de nosotros, vivan en paz. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Este 19, esto está en Levítico y en Deuteronomio y no lo busqué, pero busqué el de Proverbios, porque acá les dice el Proverbios 25. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que, y en Reina Valera decía, ascuas de fuego allá sobre su cabeza, porque eso es lo que decía el Proverbios, ¿no? Proverbios 25-21 dice, no, pero yo ya lo tengo en NBI, que no habla de las ascuas de fuego, pero es muy interesante, eso debe haber dicho en el original en griego, en los proverbios, en griego en los proverbios, porque si alguien tiene ascuas de fuego, va a saltarle toda es decir, todo lo que tenga dentro, de bueno, de malo, pero también de darse cuenta que está ardiendo por lo mal que está haciendo. Pero las versiones más actuales dicen, leo lo de Proverbios, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Y a ver cómo lo puse, Pablo en Romanos, con la traducción nueva versión internacional, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así hará que lo mismo, que se avergüence de su conducta. Y entonces termina con de nuevo el Sermón del Monte, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien.
Es todo eso que venía diciendo. Cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los otros. No tomen venganza, dejen el castigo en manos de Dios. Dios dice en el Antiguo Testamento, mía es la venganza, yo pagaré. Si esto fuera practicado, nuestro mundo sería diferente. No habría todas las guerras que hay en este momento, los odios, las venganzas. Esto es lo que Jesucristo vino a traer al mundo. Los israelitas no quisieron aceptar, no quieren aceptar a Jesús, salvo los que estén en iglesias cristianas hubieran entendido para poder tener una actitud de, en cuanto sea posible, vivan en paz unos con otros. Ni que decir los musulmanes que tomaron a un Dios de venganza. Este es el corazón del cristianismo. De manera que ahora viene el 13, dejamos acá porque el 13 sigue y más y más, ahondando en esta radiografía de lo que debe ser el cristiano. Obediente a Dios, viviendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, es el que va a hacer que la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta se manifieste. Y entonces una iglesia, una familia, una comunidad sería bien diferente, mostrando lo que Jesucristo ha hecho en el corazón de los hombres. Bueno, más que miles de gracias a Dios por esta palabra, por todo lo que nos da, nos guía y nos dirige para vivir la vida de esta manera. Mañana seguimos con el capítulo 13. Que Dios los bendiga ricamente.